presente, encontrándonos en la sala de audiencia del Juzgado Primero de Garantías Penales del Carchi, se va a proceder a la audiencia de calificación de flagrancia por el presunto delito de lesiones. El doctor Hernando Becerra, juez primero del penal de garantías, va a hacer su presencia. Por favor, ponerse de pie al auditorio. Buenas noches, los presentes, tomar asiento, por favor. Gracias. Disculpe que les interrumpa, pero nosotros, como resumen del día de ayer y el día de hoy, lo que se pretende, lo que se pretendió es simplemente de que el ejercicio de la simulación y el intercambio de roles se lo haga de manera efectiva en base a eso. Yo voy a volverles a leer nuevamente sobre lo que se basa el ejercicio. ¿Sí? Inicia con puntualidad la audiencia, dice, tomando en cuenta los 10 minutos que da la ley. Dirige el proceso adecuadamente, evidencia el uso de protocolos, verifica la legalidad de la detención, verificación de la realización del examen médico legal en los casos que sea necesario, verifica la tipificación del delito, da un trato igualitario a las partes, cumple con el principio de contradicción, cumple con el principio de inmediación, contribuye a la celeridad del proceso, valora la prueba presentada de manera adecuada, motiva jurídicamente la sentencia o resolución, utiliza el espacio y los implementos apropiados, la vocalización, timbre y volumen de la voz son los adecuados, utiliza lenguaje verbal y no verbal adecuado, las intervenciones tienen coherencia y cohesión, escucha de manera activa y respetuosa a los interlocutores, demuestra suficiente conocimiento jurídico y experiencia en la rama, denota credibilidad, observación estricta a los principios del proceso penal, analiza y valora la prueba presentada, suficiencia en el argumento esgrimido en la sentencia. Sobre esos son los ítems que debemos tomar en cuenta en la actuación de cada uno de nosotros, al margen de lo que el rol legalmente le corresponde, ¿no es cierto?, al fiscal, dependiendo de cada audiencia, qué es lo que debe hacer. ¿Sí? Entonces, con este antecedente, vamos a dar inicio a la audiencia. Señor secretario, si se constata la presencia de las partes. Sí, señor juez, se encuentra presente el doctor Víctor Hugo Benavides, fiscal, la doctora Marta Carrillo, defensora pública, junto con su defendida, la señora Nelly Yepangui, y el doctor Germán Castillo, defensor particular del procesado Richard Cabezas. Encontrándose presentes las partes, se da inicio a la diligencia de audiencia de calificación de flagrancia. Tiene la palabra el fiscal. Señor juez, señores defensores públicos, público presente. Efectivamente llega a conocimiento de la Fiscalía el hecho crímenes ocurrido en el Bar Caribe, ubicado en la calle Boyacá, intersección con la calle Bolívar de esta ciudad de Tulcán, lugar en el cual se presenta un problema de carácter agresivo, lesiones de las cuales resulta afectada la señorita Pilar Ortega. En el momento preciso en que Viviana Quillupangui y José Ricardo Cabezas se han encontrado departiendo en ese salón, a tal punto que reciben agresiones y la gresca se presenta dando como resultado lesiones que sobrepasan los 31 días de imposibilidad física, de acuerdo al informe médico legal presentado por el doctor Nelson Enríquez en su calidad de médico legista en nuestra localidad. En el momento de los hechos ha sido llamada la policía y hacen el ingreso dos señores agentes, Juan Flores y Manuel Tatés, quienes proceden a detener a la señorita Quillupangui y al señor Richard Cabezas, e inmediatamente son trasladados hasta la Fiscalía.
Con esa situación y luego de haber tomado los procedimientos correspondientes, se determina que existen graves presunciones e indicios de responsabilidad de que la responsable de las lesiones que presenta Pilar Ortega es la señorita Viviana Quillupangui, quien es ciudadana ecuatoriana de 22 años de edad y residente en la ciudad de Ibarra, y también del señor Richard Cabezas, quien es oriundo de esta ciudad de Tulcán y de 35 años de edad. Señor juez, con la finalidad de garantizar la presencia de la procesada Quillupangui, que es la que mayor responsabilidad tiene en el cometimiento del hecho, solicito que se ordene la prisión preventiva por tratarse de un delito que tiene una sanción superior a los 2 años y por cuanto queremos garantizar la presencia a juicio. Caso contrario, corremos el riesgo de que la justicia se vea burlada. Señor juez, es necesario tomar en consideración que con el informe médico legal, con las declaraciones, con las versiones rendidas por los 2 miembros de la policía, existen suficientes elementos de convicción para que se proceda a tomar esa medida de la prisión preventiva. Por consiguiente, señor juez, y al haberse dado inicio a la instrucción fiscal, solicito adicionalmente que se disponga también la prohibición de venta de los bienes de propiedad de la procesada, en razón de que hay que garantizar el pago de las lesiones sufridas por la víctima. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Con lo manifestado por el señor fiscal, se corresponde a la defensa. Sí, señor juez, señor secretario, señor fiscal de turno, señor abogado defensor del otro procesado, público presente. Señor juez, en este momento procesal tengo a bien a nombre de mi representada, la señora Nelly Viviana Quillupangui, manifestarle que como es de conocimiento público, los delitos presumiblemente acusados por la Fiscalía no sobrepasan de una sanción privativa de libertad que supere los 2 años de prisión. En tal virtud, tengo que argumentar en primer lugar de que lo solicitado en la parte final de la intervención del señor fiscal, esto es la prisión preventiva para mi defendida, no tiene lugar en virtud de que no existe peligro de fuga en primer lugar. En segundo lugar, este presunto delito no causa conmoción ni alarma social. Por otro lado, tampoco se trata de que mi defendida no justifique arraigo social ni familiar. Aquí tengo la documentación que se la voy a hacer llegar, señor juez, en la que se justifica que mi defendida obviamente va a estar garantizando el principio de mediación en este proceso que pretende iniciar la Fiscalía. Sin embargo, de ello, señor juez, quiero ponerle en su conocimiento de que de los hechos narrados por el señor fiscal, a vivas luces se ve de que efectivamente no existen elementos de convicción que involucren a mi defendida. Se habla de un delito flagrante, mas sin embargo el agente apresor que participó en la detención manifiesta de que efectivamente no se pudo determinar cuál fue la persona que agredió a la señora Pilar Ortega. Le solicito, señor juez, de que usted verifique, por favor, el contenido del informe médico que le puso a su conocimiento el señor fiscal, en el que si bien el perito refiere que las lesiones son de 30 a 90 días de incapacidad, mas, sin embargo, el informe no puede determinar quién ocasionó las presuntas lesiones. En la parte de la anamnesis, usted puede remitirse, señor juez, de que el perito manifiesta que la misma ofendida le determinó de que ella no puede identificar ni darle datos de qué fue lo que le sucedió porque perdió el conocimiento. Sin embargo, de eso pongo su conocimiento, señor juez, de que por el espíritu de altruismo y de solidaridad de mi clienta, ella está dispuesta a colaborar en los gastos a la ofendida, porque en todo caso eran conocidas porque siempre se encontraban en el bar Caribe de esta ciudad. Con lo manifestado, señor juez, le solicito de que en todo caso de usted calificar la flagrancia, no se ordene la prisión preventiva en este caso, sino que de alguna manera se vea algunas de las medidas alternativas que la ley contempla a favor de mi defendida. Hasta ahí mi intervención, señor juez. Se concede la palabra a la defensa, señor Cabezas. Gracias, señor juez, señor agente fiscal,
señorita defensora pública, señor secretario público presente. Específicamente, no me encuentro de acuerdo con que la Fiscalía haya dado inicio de instrucción fiscal en contra de mi defendido José Richard Cabeza. Sin embargo, al no haberse solicitado ninguna medida de carácter personal, solicito su inmediata libertad. Muchísimas gracias, señor. Luego de escuchar las intervenciones de los sujetos procesales en esta audiencia oral pública contradictoria por delito flagrante, este suscrito juez primero de garantías penales resuelve: primero, en mi condición de juez soy competente para el conocimiento de la resolución de la Fiscalía de dar inicio a la instrucción fiscal, donde se han respetado los principios de inmediación, dispositivo, uniformidad, celeridad y simplificación y economía procesal. Segundo, los hechos narrados en esta audiencia, tanto por la Fiscalía como por la defensa, han dado un relato claro, preciso, de que se trata de un delito de acción penal pública establecido en el artículo 464 del Código Penal. En base a las diligencias realizadas e investigaciones por la Fiscalía, por las versiones tomadas en este expediente, se llega a establecer que del informe médico existe una incapacidad de 31 a 90 días las lesiones ocasionadas, y que los datos proporcionados por la defensa de la señora Nelly Viviana Yupanqui no son suficientes para justificar el arraigo social, y se puede evitar que la procesada eluda la acción de la justicia. Y por cumplirse los presupuestos establecidos en el artículo 167 del Código de Procedimiento Penal, se ordena su prisión preventiva, cuyos datos cuyos datos personales constan del expediente respectivo, girándose la correspondiente boleta de encarcelamiento. En cuanto se refiere al ciudadano José Richard Cabezas, por cuanto el señor fiscal no ha dictado o solicitado medida cautelar, se dispone su inmediata libertad, la misma que operará siempre y cuando no exista o se encuentre a órdenes de otra autoridad. Tercero, conforme lo determina el artículo 161.1 del Código de Procedimiento Penal, el plazo de la duración de la instrucción fiscal es de 30 días por tratarse de delito flagrante. Notifíquese a los sujetos procesales con esta decisión, con todo lo dispuesto por esta autoridad, a fin de que empiece a decurrir el plazo establecido en la ley. Remítase la presente causa a la sala de sorteo de la función judicial, a fin de que sea sorteada a uno de los juzgados de garantías penales y continuar con la sustanciación de la causa. Hasta aquí la diligencia.